Con cerca de 300.000 casos de cáncer solo en España y creciendo, encontrar métodos que consigan curar o mejorar el pronóstico de esta enfermedad es una prioridad para la comunidad científica. La inmunoterapia aplicada al cáncer es uno de los campos que más desarrollo ha experimentado en los últimos años. Hoy en Diagnóstico hablaremos de estas terapias y más concretamente de las conocidas como células puñal, una versión mejorada de las CAR-T que ofrecen resultados prometedores en cánceres como el mieloma múltiple y que han sido desarrolladas por un equipo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, coordinado por Luis Álvarez Ballina, jefe de la Unidad de Investigación Clínica en Inmunoterapia del Cáncer del Hospital 12 de Octubre. Yo creo que la inmunoterapia es un cambio de paradigma absoluto en el tratamiento de los pacientes oncológicos. Realmente se están viendo respuestas a largo plazo, ¿no?, con algunas estrategias de inmunoterapia que nunca se habían visto en pacientes oncológicos. Enseguida hablamos de estas células puñal. Antes vamos con nuestra actualidad. Aumentan los casos por coronavirus en las últimas semanas. Según los últimos datos del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, en la segunda semana de junio supusieron 107 casos por cada 100.000 habitantes. Pese al incremento de los contagios, no hay alarma entre los epidemiológicos que achacan a la subida el comportamiento del propio virus, que no tiene un comportamiento estacional como el virus de la gripe. Objetivo One Health Castilla y León ha sido el mejor proyecto Animal Care según el grupo Mediforum, que esta semana ha entregado sus premios ComSalud 2024. El diario digital especializado en sanidad reconoce con este galardón el enfoque integral de esta iniciativa que engloba la vertiente humana, animal y ambiental de la salud. Este proyecto que precisamente quiere poner de relieve el trabajo de muchos profesionales en el ámbito de la salud pública con este enfoque One Health. Con sus premios ComSalud 2024, referencia en el sector sanitario, el Grupo Mediforum reconoce todas aquellas iniciativas y personalidades que han destacado por su contribución a la salud y a la sanidad. Un estudio del Institut Guttmann, en colaboración con la Universitat de Barcelona, analiza por primera vez cómo la combinación de 9 hábitos de vida pueden influir en el desarrollo futuro de diferentes patologías. La calidad de sueño, la alimentación, la socialización y el consumo de tabaco o alcohol son aspectos que influyen notablemente en nuestra salud. Curar el cáncer. Un sueño en el que la investigación se empeña y que de forma genérica aún no está todo lo cerca que nos gustaría. Pero un sueño en el que tendrá un peso importante la inmunoterapia, una terapia biológica que utiliza nuestras defensas naturales para combatir el tumor. Hay muchísima esperanza y muchísimas expectativas puestas en estas terapias. De hecho, en los últimos años y en la actualidad es el campo de investigación en cáncer más activo. Las terapias con células CAR-T han supuesto una revolución en el tratamiento oncológico, pero la ciencia no se detiene. Investigadores de la Unidad de Investigación Clínica en Inmunoterapia del Cáncer del Hospital Universitario 12 de Octubre del Centro de Investigaciones Oncológicas ha desarrollado una nueva estrategia que mejora la efectividad de esa técnica. De ello hablaremos con su director, el doctor Luis Álvarez Ballina, de la investigación con células STAP, las células puñal. Terapia basada en células puñal. Un nombre ya de por sí muy gráfico, pero ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un nuevo concepto en terapia celular, ¿no?, que intenta superar algunas de las limitaciones que tienen las estrategias de terapia celular, ¿no? Actualmente las terapias celulares están revolucionando la terapia, especialmente en hematología, ¿no?, es decir, las conocidas como células CAR-T, pues han significado una revolución, ¿no?, en el abordaje de los pacientes con tumores hematológicos, ¿no? Pero tienen algunas limitaciones, entonces necesitamos seguir desarrollando estrategias que incidan en algunos de los puntos débiles que tienen las células CAR-T. Lo que intentamos es que cualquier linfocito, independientemente de lo que reconozcan condiciones naturales, sea capaz de reconocer a la célula T y destruirla. Entonces esto se hace con una especie de puentes artificiales que nosotros creamos, como son los CARs. Los CARs son receptores quiméricos, ¿no?, que se hacen en el laboratorio,
que permiten reconocer un antígeno tumoral específicamente. Entonces, esos convierten a un linfocito T en una máquina para destruir al tumor, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es utilizar una estrategia diferente, ¿no? Que son los anticuerpos biespecíficos. La ventaja fundamental que tenemos es que, como estas moléculas son solubles, pues nos permiten redirigir a todas las células T que están en la proximidad del tumor, con lo cual conseguimos un efecto de amplificación de la respuesta muy considerable, ¿no? Entonces consideramos que esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Que vamos a aprovechar mucho mejor la capacidad destructiva que tiene el sistema inmune frente al tumor, ¿no? Y consideramos que eso puede ser muy relevante. Vamos a simplificar. Digamos que esas estrategias lo que hacen es, de alguna manera, reforzar nuestro sistema inmune para que sea capaz de identificar las células tumorales y defendernos de ellas, ¿verdad? Exactamente, o sea, la idea es un poco como marcar a las células tumorales, como utilizar un señuelo molecular, ¿no? Es decir, como colocarle una bandera, ¿no? Es algo que nosotros creamos en el laboratorio y que hace que la célula tumoral pueda ser identificada por un linfocito normal, o sea, un linfocito que no reconoce esa célula, no lo reconocería nunca, pero al establecer nosotros ese señuelo, esa marca, entonces puede hacerlo, ¿no? Consideramos que a futuro, con las evoluciones que puedan venir, como pueden ser las células STAP o las células puñal, pues realmente esta estrategia va a ser mucho más efectiva, ¿no? No solamente en cánceres hematológicos, sino también en cánceres sólidos, ¿no? En 2018 comenzaron a realizarse en España los primeros ensayos clínicos con células CAR-T. Eran los primeros pasos de una terapia destinada a cambiar el paradigma del cáncer. Su propuesta, reforzar nuestro sistema inmune para que pueda reconocer y, por lo tanto, atacar el cáncer. Su arma, nuestros linfocitos T. Un tipo de leucocito que tenemos en la sangre, todos nosotros, que es la célula del sistema inmune que mayor capacidad o potencial antileucémico o antitumoral tiene. La terapia con células CAR-T modifica genéticamente estos linfocitos en el laboratorio para que tengan mayor capacidad para identificar las células tumorales. Quitamos el receptor de una célula citotóxica y le pegamos por ingeniería genética, le pegamos un receptor de anticuerpo, una molécula de anticuerpo que puede reconocer, como digo, cientos de millones y millones y millones. Por lo tanto, tenemos un linfocito citotóxico que ataca a la célula tumoral, pero la va a encontrar mucho más fácilmente y con mucha más avidez, puesto que hemos manipulado ese receptor que va intentando localizar a las células tumorales. Es facilitar que un linfocito T con ese receptor vaya directo a la célula tumoral, la reconozca sin necesidad de otras ayudas por parte de otros tipos de células del sistema inmunitario. Las terapias con células CAR-T están siendo un éxito para la medicina. Ofrecen resultados muy prometedores, especialmente en el cáncer de la sangre, como algunas leucemias o linfomas. Pero todavía no es un tratamiento que se ofrezca de forma masiva. Cuando funcionan bien porque es poco tiempo de tratamiento, con pocos efectos secundarios, pero hasta ahora solamente se ha visto una media de un 25%, 1 de cada 4 de estos tumores con efectividad. Entonces, ampliar esto de forma genérica a todos los pacientes, de momento no es posible. Para que las células CAR-T sean eficaces, necesitamos un tumor en el que haya un marcador en la membrana de la célula tumoral que sea lo más selectivo posible de las células malignas y que no esté presente en otras células de otros tejidos o de otros órganos. Esta es una de las razones por las que las células CAR-T están ofreciendo mejores resultados en cánceres hematológicos. Los primeros para los que se ha probado el uso de esta terapia. En hematología está en 6 indicaciones ya, aprobada y financiada por el Ministerio de Sanidad, o sea que es una terapia que cada vez se va a usar más. De hecho, cada vez se están usando de forma más temprana en el tratamiento de la enfermedad. Antes se usaba cuando ya no había otras opciones, pero ahora ya tenemos ensayos clínicos en primera línea. ¿Cuál es el problema en los tumores sólidos y en otras enfermedades de la sangre? Pues que no hay un marcador en la superficie de la célula tumoral que sea tan selectivo, aunque se están desarrollando estrategias
para generar células que puedan ser eficaces, y también hay lo que llamamos toxicidad cruzada, porque algunas células sanas de otros tejidos pueden expresar de alguna manera alguno de los otros antígenos. Desarrollar estrategias para que las CAR-T sean efectivas en los tumores sólidos es una de las líneas en las que se centra la investigación. También en reducir el tiempo y el coste del proceso. Son tratamientos muy caros, muy sofisticados, porque son a la carta. Cada paciente tiene que producir sus propias células, hay que extraerlas, hay que manipularlas, hay que amplificarlas, hay que volver otra vez a inyectársela al paciente, pero eso sí, ¿qué cuesta más? Este tipo de terapia o el tratamiento crónico de los pacientes con terapias convencionales actuales como quimioterapia o radioterapia. Un paso más en el desarrollo de esta terapia génica celular son las células STAP que han diseñado los investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y el Hospital Universitario 12 de Octubre. Es una estrategia original, por tanto novedosa, y que en los estudios preclínicos que llamamos los médicos, los estudios in vitro y los modelos animales, pues se ha mostrado que en comparación, insisto, en estos modelos con células CAR-T, pues tienen una serie de ventajas como mayor respuesta, menor toxicidad y mayor capacidad de aglutinar a otras células del sistema inmune, por lo tanto, pues es una opción terapéutica atractiva. Frente a las terapias CAR, las células puñal ofrecen respuestas más eficaces y menos recaídas. Estas lo que son unas células modificadas genéticamente que pueden producir anticuerpos biespecíficos in situ. Lo que el equipo de Álvarez Ballina ha diseñado con lo que llaman las células puñal son células que son parecidas a las células CAR en el sentido de que están modificadas genéticamente, pero en lugar de expresar el receptor CAR, lo que hacen esos linfocitos es producir anticuerpos biespecíficos. Resultados que ahora hay que comprobar en los ensayos clínicos en humanos. En febrero la revista Science Translational Medicine publicaba los resultados del trabajo de investigación que están desarrollando desde el Centro de Investigaciones Oncológicas con el 12 de octubre, en colaboración con otras instituciones, entre las que está también la Universidad de Salamanca, y que usted coordina, sobre el abordaje del mieloma múltiple con estas células STAP. Sin duda es un gran hito para la medicina española, pero ¿qué significan estos resultados? Bueno, pues realmente son resultados muy importantes, ¿no? Realmente han tenido además muchísima repercusión, ¿no? Porque el mieloma múltiple es una patología muy difícil, ¿no? Y yo creo que a día de hoy se considera que sigue siendo incurable. Nosotros hemos demostrado que la aplicación de la estrategia STAP en un contexto de mieloma pues tiene ventajas muy importantes, ¿no? Una de las ventajas es que debido a esta capacidad de reclutamiento general podemos conseguir respuestas a ratios o en relaciones de células T bajas, ¿no? Que es una situación que ocurre en muchos pacientes, ¿no? Y luego hay otras diferencias muy significativas. Estos pacientes, por ejemplo, cuando tienen mucha carga tumoral, producen los antígenos de forma soluble y esto inhibe a las células CAR-T, pero no inhibe a las células puñal. Entonces, es decir, es un conjunto de circunstancias que ha hecho que realmente demostremos que son significativamente superiores, ¿no?, a las células CAR-T. Entonces, bueno, realmente creo que abre unas expectativas, ¿no?, de poder utilizarlo en pacientes. Supervivencias más largas. Exactamente, de supervivencias más largas y de tasas de respuestas más altas, ¿no? Y estas células STAP son para todo tipo de tumores, ¿por qué son especialmente útiles en el caso del mieloma múltiple? Bueno, realmente las células STAP son como las células CAR-T, ¿no? Realmente las podríamos aplicar a cualquier tipo de tumor. Y nosotros hemos demostrado que las células STAP o células puñal son efectivas en leucemias de células B, eso está publicado y tenemos un ensayo clínico a punto de iniciarse. Lo hemos demostrado también en colaboración con un grupo de Barcelona en leucemias de células T, es decir, y ahora recientemente en mieloma, ¿no? Pero tenemos otros muchos proyectos en el laboratorio en marcha en otras indicaciones, tanto en hematología como en tumores sólidos. Entonces, es un concepto que, como las células CAR-T, se pueden aplicar a cualquier patología, ¿no? Es decir, es sencillamente cambiar ese señuelo que nosotros antes comentábamos, que para que en vez de reconocer a las células de mieloma, pues reconozca pues a las células
leucémicas T, a las células leucémicas B, a lo que nosotros queramos, ¿no? O sea, eso se basa en utilizar un anticuerpo específico, ¿no? ¿Pero por qué es tan útil cuando hablamos de mieloma? ¿Por qué no ha empezado por ahí? Realmente llegamos al mieloma después de haber observado resultados muy positivos en otras patologías, ¿no? Y realmente en el mieloma reafirmamos el potencial de la terapia, ¿no? Entre 2.000 y 3.000 personas en España se diagnostican cada año de mieloma múltiple. Es casi el 2% de todos los cánceres y el 10% de los tumores de la sangre. En el mieloma, el cáncer afecta a las células plasmáticas. Las células plasmáticas son las células que producen las inmunoglobulinas, o sea, las defensas frente a las infecciones. Las señales que pueden alertarnos de un mieloma múltiple son muy heterogéneas, pero una de ellas es el dolor. El 80% de los enfermos con mieloma múltiple tienen dolor, y a veces muy severo. Esas células, cuando crecen de forma descontrolada, destruyen el hueso. Puede haber fracturas, generalmente afectan mucho a la espalda o a las costillas o al esternón y se produce mucho dolor. La anemia y la afectación renal son otros de los síntomas de esta enfermedad, que afecta principalmente a personas mayores y en la que las recaídas son muy frecuentes. Es la enfermedad que se han aprobado más fármacos oncológica, que se han probado más fármacos en los últimos años, como unos 16 fármacos nuevos se han desarrollado frente al mieloma múltiple, pero a pesar de eso es una enfermedad que siempre, normalmente en la mayoría de los casos, vuelve a recaer, vuelve a reaparecer. Y los enfermos siempre están en tratamiento. La inmunoterapia ha revolucionado en los últimos 20 años el pronóstico de esta enfermedad. Con ello se busca vivir más y vivir mejor. El mieloma es una de las enfermedades en la que la inmunoterapia es más eficaz. Entonces, ahora mismo, de los fármacos nuevos que se han desarrollado en mieloma múltiple, hay varios basados en la inmunoterapia. Son unos derivados de la talidomida, que se llaman agentes inmunomoduladores, que lo que hacen, entre otras cosas, es estimular el sistema inmune propio del enfermo frente a las células del mieloma. Hoy por hoy no existe tratamiento que cure el mieloma múltiple, pero las células STAP podrían garantizar un control de esta enfermedad a largo plazo. ¿En qué punto estamos de la investigación? ¿Cuándo puede llegar a la clínica? Pues en el caso de las leucemias B estamos relativamente cerca, ya hemos conseguido apoyo del Instituto de Salud Carlos III para, digamos, financiar un ensayo clínico fase 1 primero en humanos, y estamos ultimando la fase regulatoria, ¿no? Y realmente nuestro objetivo sería iniciar el tratamiento de las células puñal en leucemias B a principios del año que viene. En el caso del mieloma probablemente llevará un poco más de tiempo, ¿no? Porque es un proceso que hemos iniciado más tarde y realmente calculamos que, bueno, que puede durar en torno a año y medio, ¿no? De todas formas, nuestro interés es intentar acortar al máximo posible, acelerar esta llegada a la clínica, ¿no? Porque realmente somos conscientes de que hay muchos pacientes que no tienen opciones terapéuticas, ¿no? Entonces nos gustaría poder tener estos tratamientos en la clínica lo antes posible. En los últimos años, precisamente los tratamientos con inmunoterapia ha sido uno de los ejes, uno de los focos en los que se ha centrado la investigación. Comentábamos que las células CAR-T han revolucionado el abordaje en el cáncer. Estos avances en inmunoterapia están destinados a sustituir abordajes clásicos como es el de la quimioterapia. ¿Pueden llegar a conseguir erradicar los tumores? A ver, yo soy muy optimista. O sea, yo creo que la inmunoterapia es un cambio de paradigma absoluto en el tratamiento de los pacientes oncológicos. O sea, realmente se están viendo respuestas a largo plazo, ¿no? Con algunas estrategias de inmunoterapia que nunca se habían visto en pacientes oncológicos. Yo creo que probablemente la inmunoterapia se va a convertir en un eje central del manejo del paciente oncológico, pero evidentemente lo que también sabemos es que cada día utilizaremos más estrategias combinadas. Yo creo que la inmunoterapia, respondiendo a la pregunta, va a significar un cambio absoluto en el paradigma del tratamiento oncológico, pero realmente no se descarta, obviamente, que pueda haber combinaciones con otras estrategias, ¿no?
A mediados del siglo pasado, el Premio Nobel de Medicina Frank McFarlane Burnett reformuló la teoría de la supervisión inmunológica del cáncer. Estimaba que nuestro propio sistema inmunitario era capaz de eliminar células cancerosas. La idea no se desarrolló en ese momento, pero tampoco se abandonó. Y hace una década irrumpió una esperanzadora revolución que evidenció un cambio de paradigma en los tratamientos oncológicos. El objetivo de los tratamientos ya no estaba en atacar las células tumorales, sino actuar sobre la regulación de nuestro propio sistema inmune. Nosotros no podemos estar activados inmunológicamente porque moriríamos, tenemos que tener regulación. El cáncer aumenta esa regulación. Es decir, nuestro propio sistema inmune, diseñado para detectar materiales extraños en el cuerpo, lleva echado un freno para evitar atacar a las células sanas por error. Son los puntos de control inmunitario, que desactivan nuestras defensas cuando no son necesarias y que los tumores refuerzan para convertirse en invisibles para nuestros soldados. Hay terapias, inmunoterapias, que quitan ese freno de mano para que el sistema inmunológico sea mucho más activo. Otro tipo de inmunoterapia serían los anticuerpos monoclonales, proteínas creadas en laboratorio contra dianas específicas de las células cancerosas. Lo que hacen es directamente bloquean moléculas con anticuerpos, bloquean moléculas específicas del tumor para intentar evitar que el tumor crezca. Esa es la gran mayoría, hay más ya de 60 terapias en este sentido. Son anticuerpos que reconocen específicamente moléculas del tumor o moléculas del sistema inmunológico, como he dicho antes, para hacer que el sistema inmunológico vaya con todo. Un último bloque es la inmunoterapia basada en células manipuladas, las CAR-T. Llevamos en torno más allá de 1.500 tratamientos más o menos en España. Todavía la Agencia Española de Medicamentos está viendo caso por caso cómo aprobar estas terapias. Desde la Agencia Europea ya sí se están aceptando más estas terapias, pero todavía está arrancando y todavía no se practica de forma masiva. ¿Qué quedan desafíos? Evidentemente sí. Identificar los casos en los que no se da la respuesta adecuada, reducir costes, reducir tiempo. Pero la revolución que se inició con la hipótesis de McFarlane Burnett están destinadas a cambiar nuestro arsenal contra el cáncer. ¿Y cuáles son los siguientes pasos en la investigación en inmunoterapia? Pues los siguientes pasos son muchísimos, ¿no? Realmente ahora mismo, por ejemplo, lo que está funcionando muy bien en tumores sólidos son lo que se llaman los checkpoint blockers o los inhibidores de puntos de control, que ahí lo que hacen es rescatar respuestas. Hay pacientes que tienen respuestas endógenas frente al tumor. Lo que pasa es que los tumores desarrollan una serie de contramedidas, ¿no?, que hacen que esas respuestas no sean efectivas. Esos anticuerpos que llamamos checkpoint blockers consiguen que un 20 o 30% de los pacientes con tumores sólidos tengan respuestas a muy largo plazo, lo que antes decíamos que nunca se habían visto en oncología. A los descubridores de estos checkpoint blockers les dieron el Premio Nobel de Medicina en el año 2018 y eso ha sido una revolución absoluta. Pero en inmunoterapia tenemos las células CAR-T, ¿no?, todas esas estrategias de terapia celular, tenemos los Tumor Infiltrating Lymphocytes que se acaban de aprobar ahora, ¿no?, un trabajo que empezó hace 40 años el grupo de Steve Rosenberg en Estados Unidos, tenemos los anticuerpos bispecíficos que están revolucionando también algunos tumores, tenemos los anticuerpos conjugados con drogas, los antibody drug conjugates, tenemos las vacunas, o sea, es decir, es una situación que está en evolución absoluta, ¿no? Entonces realmente estamos seguros de que aparecerán nuevas estrategias y lo que nosotros queremos es que a través de la combinación en pacientes de varias de estas estrategias podamos conseguir respuestas duraderas y en porcentajes muy altos de pacientes, ¿no? O lo que es lo mismo, cambiar nuestra visión del cáncer. Hasta aquí nuestro programa de hoy. En unos días volveremos con más investigación, ciencia y la salud que más les interesa. No nos fallen, les esperamos.